En la entrega de hoy vamos a hablar de uno de los aspectos más importantes en el mundo de las inversiones y el trading, y es el famoso análisis fundamental. Comenzamos. Saludos a todos, soy Aldo Vélez y esto es Un Tipo Común Invirtiendo, y en el día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el análisis fundamental. Pero antes que todo, quiero recordarles que esto no es un análisis financiero ni una estrategia de inversiones. Nosotros lo que hacemos aquí es que compartimos con usted lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros hacemos, y compartimos nuestras experiencias con toda la gente que tenemos el privilegio y la bendición de poder alcanzar a través de este canal Un Tipo Común Invirtiendo. Así que esperamos que en el futuro esta información que compartimos con usted les sirva y les pueda ayudar. Habiendo dicho eso, vamos a comenzar con el análisis fundamental, y es que cuando nosotros estamos en el mundo de las inversiones, típicamente existen dos tipos de análisis. El primero, el fundamental, como ya establecimos, y el segundo es el análisis técnico. Usted va a ver que a lo largo del tiempo, según vayamos entregando más y más información, el análisis técnico va a ser como que el bread and butter de nosotros. Va a ser el day to day, va a ser a través del análisis técnico, pero el fundamental es muy importante porque la gente que mueve los hilos y realmente hacen que los mercados financieros se muevan con fuerza son aquellos que establecen, ejecutan, analizan y respiran el análisis fundamental. Así que, habiendo dicho eso, es importante comenzar con un aspecto muy importante del análisis fundamental, y este tiene que ver con las noticias financieras. Y las noticias financieras no son otra cosa que este flujo de información que viene de diferentes medios de comunicación. Entiéndase, de medios institucionales reconocidos, medios que tienen que ver con el gobierno, con el Banco de la Reserva Federal, y entiéndase también medios de comunicación privados, en donde cada canal, cada estación de radio tiene a su bien compartir información financiera de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su visión y de acuerdo a sus intereses. Así que es importante que al momento de filtrar estas noticias financieras usted tenga en cuenta que siempre va a haber un flujo y un volumen de información fluyendo en todas direcciones, y esto puede ser un poco fuerte de manejar y tiende a aturdir un poco porque se puede convertir en ruido. Lo segundo es que esa misma sobrecarga de información puede llevarlo a usted a tener que discernir entre qué es relevante y qué no es relevante, y para poder discernir de esta forma usted va a tener que empaparse un poquito más de los medios que están compartiendo este tipo de noticias. Entonces hay unos pasos importantes a la hora de filtrar las noticias. El primero es que hay que verificar la fuente y la reputación de esos medios que están emitiendo este tipo de información. Es importante que desconfiemos de toda fuente anónima y que nos aseguremos que la información que se está compartiendo es realmente veraz. De igual forma, hay que validar con 2 o 3 fuentes de información distintas para asegurarnos de que la información es correcta y que nosotros no vamos a tomar ninguna decisión de inversión basado en supuestos informativos. Y de igual forma, necesitamos analizar el impacto según el contexto. El contexto va a ser importante porque el contexto va a conllevar el sector, va a conllevar o considerar la coyuntura económica, y va a considerar también el sentimiento del mercado. Cuando el mercado es alcista y viene una noticia que tiende a darle un bajón al mercado, a esos activos financieros, usualmente dentro del sentimiento alcista, dentro de ese contexto, eso lo que puede representar es una oportunidad de compra, lejos de pensar que realmente el mercado se va a ir
cuesta abajo y ya se acabó y estamos en el fin del mundo. Y no necesariamente es así, porque el mercado tiene sus contextos y tiene sus fluctuaciones. También las coyunturas económicas son importantes porque, por ejemplo, cuando entramos en temporada de reportes de ganancias de las compañías, eso tiende a mover el mercado con fuerza. Por ejemplo, compañías como Nvidia, Tesla, Meta, Microsoft. Ese tipo de compañías que se consideran las megatrillion son compañías grandísimas que cuando ellos reportan earnings hacia arriba o hacia abajo van a mover el mercado con fuerza. Así que es importante que tengamos esos tres pasos a considerar. Verificar la fuente y la reputación, confirmar con múltiples fuentes y analizar el impacto según el contexto. Entonces hay unas fuentes financieras o de información que son más fiables que otras. Por ejemplo, está lo que es Bloomberg, que son medios de comunicación internacionales muy reconocidos, lo que es Reuters de igual forma, el Wall Street Journal, el Financial Times y el Securities and Exchange Commission. Usted lo va a ver aquí. Estos son los medios de comunicación más fiables en cuanto a información financiera se refiere. Así que usted debe verificar que esto esté saliendo de las fuentes correctas. Y en esa misma línea yo quiero colocarles un ejemplo práctico bien sencillo. Por ejemplo, vamos a asumir que la tasa de interés subió, fue reportado por Bloomberg en el 6 de marzo del 2025 y en esta noticia simulada vamos a decir que la reserva subió la tasa de interés en 0.50%, la mayor alza en 20 años. Esta fuente fue verificada con Bloomberg, que tiene reputación AAA, divulgando información financiera. Fue confirmada por Reuters y por Wall Street Journal a la misma hora. So, estamos dentro del rango de veracidad y a la misma vez podemos indicar y analizar que el impacto real en el mercado financiero es que al subir las tasas de interés provocó un efecto de caída en los índices. En este sentido, el S&P 500 bajó 2.1%, fortaleciendo la moneda y poniendo presión sobre los bonos financieros. Para efectos de este ejemplo, los sectores más afectados fueron la tecnología y fueron los bienes raíces, y la decisión es reducir la exposición en acciones a corto plazo. ¿Qué significa esto de manera sencilla? Bien, cuando estas noticias salen, usualmente las instituciones financieras, que son los que mueven las grandes cantidades de dinero, son los más que se impactan. Ellos mueven ese mercado reacciona a través de estas noticias, entonces ellos se posicionan, ellos se cubren, ellos agarran y compran más, venden una parte, se posicionan en los nuevos precios. Entonces, esto lo que hace es que reconfigura la estructura del mercado en cuanto a cómo van a quedar esas posiciones, pero el mercado, una vez sale de ese proceso, de ese impacto de esa noticia, el mercado vuelve otra vez y se coloca en la trayectoria que tenía basada en el sentimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el mercado venía en un sentimiento alcista y esta noticia lo que hizo fue que bajó el mercado drásticamente, como lo estamos explicando, eventualmente al pasar los días, quizás una semana, el mercado va a volver a retomar esa tendencia y ese sentimiento alcista. Por el contrario, si el mercado estaba en un sentimiento bajista y la noticia lo que hizo fue que elevó los precios y el mercado se fue a la compra, eventualmente el mercado va a retomar su tendencia o su sentimiento bajista de igual forma. Así que en ese sentido el análisis fundamental es muy importante para poder determinar esos impactos que va a tener el mercado a mediano y a corto plazo. Otro aspecto bien importante que ya se los mencioné, pero vamos a verlo un poco más de cerca, lo es el reporte o los reportes corporativos y los estados financieros. Estos son fundamentales para tomar decisiones de inversión. Dentro del análisis fundamental, usted tiene que asegurarse que los documentos financieros son documentos contables que reflejan la situación económica y financiera de la empresa
dentro de un periodo determinado. Usualmente esto puede ser 3 meses, quizás un poco más, y que dentro de ese documento está certificada la información donde se incluye el balance en general, estado de resultados y el flujo de caja. Estos son esenciales para poder saber la salud financiera de la empresa y poder identificar las tendencias de crecimiento de la empresa, o por el contrario, si la empresa tiene un deterioro que usted tenga que considerar, reducir su exposición o hasta salir de las posiciones que ya tenía compradas. Entonces, dentro del estado financiero es bien importante que nosotros podamos identificar, número uno, lo que es el balance general. Aquí dentro del balance general vamos a ver todos los activos, los pasivos, el patrimonio neto. Aquí se refleja la situación financiera de una empresa en un momento dado. Luego está en el estado de resultados. Aquí vamos a ver los ingresos, los costos, las utilidades y va a mostrar la rentabilidad operativa durante ese mismo periodo de tiempo determinado de la empresa. También están los estados financieros de flujo de caja. Estos estados lo que hacen es que presentan entradas y salidas de efectivo, indica la liquidez real y capacidad del pago de la empresa y nos dice cuán saludable está esa empresa generando cash a través de las operaciones y las actividades que esa empresa hace. Por otro lado están los ratios financieros y aquí lo que se mide en este tipo de reportes es la liquidez, la rentabilidad, el nivel de endeudamiento de esa empresa, que esto es bien importante. Usted no quiere invertir en una empresa que sus deudas sobrepasen su nivel o su nivel de generación de cash, porque entonces va a tener un problema serio. Esto permite comprar con eficacia y solidez financiera. Así que los ratios financieros es uno de los instrumentos que más se utilizan a la hora de analizar los estados financieros dentro del mundo del análisis fundamental. Y por otro lado está el contexto sectorial. Aquí lo que sucede es que se compara con el sector y las condiciones del mercado para interpretar correctamente los datos. Si usted mira el mapa del SP500, usted va a ver que hay sectores tecnológicos, sectores de salud, sectores financieros, sectores industriales, etcétera. Pues dentro de ese sector existe una data que se llama reportes del contexto sectorial, en donde ahí se evalúan cuán fuertes están sus vecinos, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sus empresas vecinas que componen ese sector, en este reporte se evalúa cuán fuertes están, porque hay veces que los desafíos que ese mercado va a enfrentar, si el sector está fuerte, va a poderlo sobrellevar y van a salir al otro lado. Así que por eso es que siempre se requiere este tipo de data. Entonces, cuando hablamos de interpretar un estado financiero dentro del análisis fundamental, es bien importante revisar las tendencias históricas. Por ejemplo, analizar la evolución de ingresos, analizar las utilidades, nivel de endeudamiento a largo plazo, comparar los periodos anteriores para identificar patrones de crecimiento y deterioro financiero. Es bien importante a la hora de evaluar la salud fiscal y financiera de esa empresa. El segundo paso es mirar los ratios financieros. Esto es bien importante porque aquí lo que va a hacer es que va a calcular el nivel de liquidez, va a calcular la rentabilidad, va a mirar cuál es el margen neto de esa empresa, va a mirar la deuda versus el patrimonio, cuánto tienes en deuda versus cuánto tienes en patrimonio. Y esto te va a decir la salud financiera de la empresa con bastante certeza. Y el tercero es contextualizar con el sector. Aquí comparan resultados entre las empresas del mismo sector y lo que hace es que si hay algunas condiciones macroeconómicas favorables, es probable que ese sector no se afecte del todo, sino que sea una reacción solamente de la empresa que reportó esas pérdidas o esos desafíos, esas dificultades económicas en ese periodo de tiempo determinado y que eventualmente se va a integrar al mercado y va a continuar su marcha hacia
la bonanza económica. Porque al final del día eso es lo que queremos todos. Entonces, vamos a simular nuevamente un análisis. Vamos a decir que la empresa XYZ tiene ingresos de 4.2 billones de dólares. Esto es un más 12% interanual, con un margen neto de 18%, una deuda de patrimonio, deuda versus patrimonio de 0.45 y un flujo de caja de 620 millones de dólares positivo. Paso 1. Identificamos que la tendencia de crecimiento es sostenido en 3 años. Paso 2. Identificamos que la liquidez está saludable porque está en 1.8. ¿Qué podemos interpretar de esta y qué decisión debemos tomar basado en este reporte así muy por encima, ¿verdad? De esta empresa XYZ. 1. Que el sector tecnológico está en expansión y que las condiciones macroeconómicas son favorables. Por lo tanto, nosotros podríamos concluir que los fundamentos sólidos sugieren una posición segura para comprar a mediano plazo y gestionar nuestros riesgos según vaya transcurriendo el tiempo. Es importante que si usted compra una posición de inversión a mediano plazo, a largo plazo, usted gestione su riesgo y tenga sus stops. Sus stops son aquellos niveles en donde usted dice, bueno, yo compré Meta en $600. Si Meta baja a 580, yo realmente corto toda la inversión que tengo ahí, vendo todas las acciones que tengo, porque yo no estoy dispuesto a perder más dinero de que sea por debajo de $580 del costo de la acción. Entonces los stops son bien importantes porque eso le va a ayudar a usted a controlar su nivel de riesgo y no perder todo el patrimonio y no perder todo el capital cuando usted esté invirtiendo. Es importante que usted no invierta aquello que ya comprometió. Usted tiene que invertir solo el dinero que está dispuesto a arriesgar. Esto es sumamente importante y es fundamental, porque de otro modo va a ser muy complicado que usted pueda tener éxito, va a tener toda la presión encima de que usted no va a poder con sus compromisos económicos, con el pago de su casa, con el pago de su vehículo, con el pago del colegio de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Así que usted tiene que identificar cuál es el dinero que usted puede permitirse arriesgar para comenzar en este maravilloso mundo de las inversiones. Y entonces podemos concluir que el estatus geopolítico y la influencia en las bolsas están sumamente ligados. Y en este punto es bien importante porque en el tiempo donde nos encontramos ahora mismo, vemos varias cosas que siempre influyen en el mercado y tiene que ver con esos estatus geopolíticos. Por ejemplo, los conflictos bélicos, las tensiones regionales. Todo esto genera volatilidad, genera incertidumbre. Los índices un día amanecen arriba, un día amanecen abajo, un día amanecen flat, no se mueven para ningún sitio. Y usted tiene que tener el aguante para poder ver su posición, subir, bajar, contenerse, desplomarse de momento, volver a retomar un poco de vida. Y esto trae mucho conflicto mental a la hora de uno gestionar las posiciones que tenemos en el mercado. También están las sanciones económicas. Esto afecta los sectores, las divisas, los flujos de capital. Todo esto es afectado por las sanciones económicas. La política internacional, cambios de gobierno, esto impacta grandemente porque los mercados financieros, por más inteligencia artificial que tengamos ahora mismo, están basados en personas que toman decisiones para invertir. Y en esas personas lo que hay son sentimientos y emociones. Entonces, cada vez que las personas tienen miedo, ¿qué hacen? Venden. Y cuando las personas se sienten con mucha confianza y eufóricas, ¿qué hacen? Compran. Entonces, ese sube y baja del mercado es crítico a la hora de que nos enfrentemos a factores geopolíticos que puedan hacer esas fluctuaciones aún más drásticas y más dramáticas en el mercado. Y también los acuerdos comerciales abren
o cierran mercados. Esto alteran las cadenas de suministro y también la rentabilidad sectorial. Así que es bien importante que tengamos en consideración que todos estos factores son partes y son componentes esenciales de lo que es el análisis fundamental. Yo por mi parte espero que lo hayan disfrutado, que esta información les sirva y en la próxima entrega nos vamos a ir directo al análisis técnico y ahí que la cosa se va a poner aún más interesante. Gracias por acompañarme, soy Aldo Vélez y esto es Un Tipo Común Invirtiendo.